entonces, pero no sé, después pero empecé por el final de tu pregunta, pero de identificar bien entonces cuál era su posición, ¿no? Pero ahora sí. Sí, bueno, quizás ahora con esto que decís, quizás el problema ahí tenga que ver con que también hay una cuestión de debate ahí muy interna en la historiografía de los estudios en comunicación, donde el antiintelectualismo queda también aplicado a otra zona de la producción más de los años 80, es decir, desde otro espacio también se abusó, si querés, otro tipo de producción. Entonces quizás la dificultad es utilizar el mismo término. Digo, cuando Mariano decía, bueno, quizás hay que buscar otro término, pero quizás el problema deviene en algún punto de utilizar el mismo término para que pueda ser aplicado a dos zonas del campo de comunicación. Digo, en algún punto las lecturas de Barbero y tal, digamos, vistas en clave culturalistas, también fueron pensadas o leídas como antiintelectualistas, es decir, en tanto reivindicaban una zona, digamos, de la cultura popular, cultura de masas, qué sé yo, en una clave que también fue pensada como antiintelectual. Entonces ahí la dificultad es cómo meter en un mismo paquete de estas dos zonas, ¿no? Pero digo, esto como en la línea de esto que estabas diciendo, en realidad lo que yo te iba a plantear tiene que ver con algo lo que vos decías al final respecto de, y que creo que está muy presente especialmente en el primer capítulo de lo que propusimos para leer, ¿no? Donde está la cuestión del Pato Donald, que es esta idea de contextualizar, como vos planteas como un objetivo importante, contextualizar la emergencia, digamos, del paralelo al Pato Donald, en el sentido de, bueno, reponer ahí el laboratorio chileno como una clave importante que habría sido como perdida en las lecturas posteriores. Y por un lado, por momentos, digo, a mí me parece, apoyo completamente la propuesta, pero por otro lado, me preguntaba hasta dónde, en el afán por discutir esas lecturas posteriores, tu propia lectura de alguna manera no opaca algo de lo que era en ese momento el contexto chileno de medios, ¿no? De estructura de medios. Hay algo que a mí me pareció muy interesante, que es el momento en el que vos te detenés en lo que ocurre ahí con la editorial Zigzag y digamos, con el modo en el que la cuestión editorial aparece como un proyecto muy importante para Matelar, tiene ese contexto. Pero por otro lado, digo, es como que no se avanza, o te pregunto hasta dónde está como preocupación, bueno, ¿por qué la elección de esos objetos y no de otros? Que cuando vos pones en relación, no sé, Michel Matelar y Mabel Piccini sí se interesaron por la televisión. Sin embargo, ahí aparece la historieta. Es decir, ¿qué tipo de objetos y por qué, digamos, la pregunta de por qué va a tener tanta importancia ese impacto, digamos, ese objeto en particular, ¿no? Digo, esto, esta es una cuestión que a mí me parece que tiene que ver con contextualizar el debate chileno, y es qué tipo de medios, es decir, donde en Chile por un lado tenés el Mercurio, obviamente, pero también un tipo de televisión totalmente distinta a la que había en otros países de América Latina, es decir, como que el debate sobre la comunicación en Chile tiene características que no sé si hubieran sido igual, digamos, que tienen que ver con lo que eran los medios en Chile previos al gobierno de Allende, ¿no? Y la otra cuestión, digamos, la otra parte de mi pregunta tiene que ver con
que digo, a vos te interesa discutir como las lecturas posteriores de Para leer al Pato Donald y esto que vos reponías ahora, ¿no? De, bueno, Matelar diciendo, bueno, ese librito, pero al mismo tiempo todo lo que vos contás es que no es un librito, es decir, que es una llave muy importante de la formación de Matelar como, digamos, como figura intelectual, y que ahí me pregunto hasta dónde no estás poniendo el acento en las interpretaciones desviadas, si querés, de Para leer al Pato Donald, y no en lo que Para leer al Pato Donald tiene. Es decir, yo creo que hay un gesto de intervención muy fuerte en ese libro, que incluso se proyecta, digo, en el libro mismo, Dossmann y Matelar, en la introducción que le hace el Toto en la Argentina, está la idea de que eso es un paso en un proyecto de una comunicación para las masas, digamos, y que incluso si lo leo en línea con lo que vos decís, que me interesó mucho el capítulo donde aparece lo de la espiral, cuando él llega a Francia, donde ahí hay otro gesto, ¿no? Que es entrar haciendo un documental. Digo, Chris Marker se fascina con Para leer al Pato Donald, dicen, bueno, hay que hacer un documental, no escribir un libro de intervención intelectual, sino hacer un documental, que es algo que Matelar hasta, digo, yo me acuerdo que me pasó el cassette de La Espiral como algo que hay que ver para entender esa etapa de él en Francia, digamos, hace muchos años, pero no tanto. Lo que quiero decir es que me parece que hay algo ahí que tiene que ver con un estilo de intervención intelectual que te pregunto hasta dónde, queriendo desmitificar el Pato Donald, no estás menospreciando el gesto fuerte que significó intervenir de esa manera, ¿no? Bien. A ver, son muchas cosas. No, en relación con, porque quizás lo del tema del antiintelectualismo y lo de las vanguardias un poco también se cuela en esto, pero es cierto, digamos, porque uno todo el tiempo tiene que estar tomando decisiones de hasta dónde recorta, qué deja fuera, y a mí en relación con reconstruir, ahí se dice muy poco con reconstruir lo que decís, que claro, porque uno podría... En la apuesta de Matelar, la discusión sobre las historietas como industria cultural, es esa la discusión. Y no tanto porque la televisión tiene menos inserción en ese momento. O sea, es cierto, apenas se dice algo de lo grande que era esa editorial Zigzag, que publicaba millones de ejemplares, ¿no? Y que era muy leída y consumida, que era la que además traducía y publicaba las revistas de Disney. Apenas se reconstruye eso. Y apenas se reconstruye ese contexto donde buena parte de los medios de comunicación, porque claro, la política de Allende es justamente mantener la libertad de expresión y no expropiar medios, ¿no? Eso se hace un acuerdo con la democracia cristiana y dice, nosotros te votamos, pero te comprometes a no pasar medios al área de economía social. O sea, había como una excepción en el programa de Allende, era área de propiedad social de la economía, tenía un nombre, pero con exclusión del sistema de medios, entonces no expropia. Zigzag la estatiza porque hay un conflicto con los trabajadores y dicen, pero en general mantiene. Entonces apenas está reconstruido eso, porque mi foco está... que al mismo tiempo, por ejemplo, el sistema de televisión había arrancado con los... Claro, las televisoras eran... hacía sentido ahí. Estaban en manos de las universidades. Reconstruir. Donde la mayor parte de las universidades en realidad era de la oposición, inclusive de la católica. Entonces, claro, a mí en el recorte yo prioricé la idea mía era justamente mostrar cómo el debate sobre las políticas de comunicación, las políticas culturales, estaba sobredeterminado por la discusión sobre la vía chilena, ¿no? Entre una perspectiva más la vía democrática y la perspectiva del poder popular, más ligada al MIR. Por ahí hay una discusión. Inclusive en relación con lo del Pato Donald me interesó reponer por un lado el papel que tiene esa edición
en la proyección de la figura de Matelar, porque bueno, es el Toto el que lo trae por vínculos previos que tenían, por esto que decía, ¿no? Que Chile era el centro que miraban las ciencias sociales. El Toto dirigía acá los libros, entonces va un Santiago Funes a hacer un número especial sobre Chile y ahí lo contactan a Matelar y ahí un poco nace ese vínculo. Entonces del Pato Donald me interesaba, por un lado, lo que vos planteás, de justamente mostrar cómo se había vuelto una suerte de mito, en el sentido de, bueno, un libro que, como dice Bourdieu, ¿no? Los textos circulan internacionalmente sin importar con ellos su contexto de producción. Por lo tanto, ahí dice, esto es una fuente de malentendidos, ¿no? Entonces me interesaba reponer ese contexto donde justamente, por un lado, más allá del trabajo de Matelart en Quimantú y los talleres que hacían ahí de discusión, etcétera, y de las propuestas que él hacía en Quimantú en relación de pensar y de experimentar un nuevo modo de producción cultural, o bueno, justamente qué hacer con esas historietas o las revistas, o bueno, Quimantú publicaba muchas cosas, libros, pero digo, me interesaba reponer cómo, y esto está en el libro, en el texto, en Pared al Pato Donald, justamente la discusión con la prensa de la derecha chilena que atacaba las políticas culturales de Quimantú. Entonces a mí me sorprendió mucho encontrar eso, ¿no? En el libro, porque bueno, en todas las lecturas que se hicieron siempre estaba más la discusión sobre lo metodológico, la semiología, el análisis, y encontraba ahí un montón de intertextualidades que ellos mismos citaban de cómo lo así como se decía, bueno, que la izquierda no hacía suyo la cuestión cultural como algo estratégico en relación a la transición socialista, y sin embargo las clases dominantes sí veían que en Quimantú había un problema. Entonces en Patrón al todo tiempo aparecen citadas, ¿no? la prensa, el Mercurio, diciendo, bueno, acá los sociólogos, los adoctrinadores quieren, bueno, entonces ahí había una batalla. Y por otro lado, la que más me pareció significativa era la discusión al interior de la izquierda y que expresa, ¿no? Y que tiene que ver con esto del intelectualismo, me interesaba mucho reconstruir ese debate, porque hay todo un sector de la izquierda, en realidad del Partido Comunista sobre todo, que ve con muy malos ojos para ir al Pato Donald. Y los acusan de pequeños burgueses, de izquierdistas, de extranjeros también, de no entender lo que es Chile, pero es un poco de izquierda. Claro, bueno, está esta cuestión de, claro, lo que dice el Toto, justamente por eso ahí está el hallazgo, dice Schmuckler en ese prólogo, de mostrar como aquello que sería lo más inocente, que es la infancia, en realidad ahí lo más natural, en realidad, bueno, ahí también se cuela la política, la ideología, pero en realidad la discusión que le plantea la izquierda, digamos, del PC a Matelar, de algunos intelectuales, es la discusión sobre el papel de la cultura en un proceso de cambio, en un proceso de transición socialista, donde le dicen, ustedes son idealistas, son vanguardistas porque piensan que es, y se lo dicen claramente, piensan que la historieta es, el Pato Donald es el culpable o no del fracaso o no de la revolución en Chile, es decir, no entienden que, y además es una discusión con esos términos, que la base y la superestructura forman una totalidad, entonces ustedes piensan que la revolución cultural va a ser la que haga la revolución en Chile, y tienen que, en lugar de decirle a los padres que no lean historietas y qué sé yo, de ocuparse de hacer de transformar las historietas, como había todas políticas de ver cómo transformaban las historietas. Bueno, Laura esto lo estudió, ¿no? En lugar de ocuparse de eso hay que preocuparse de otras cosas, hacer trabajos comunitarios, los padres tienen que ir a las escuelas, bueno. O sea, claramente al interior de la izquierda había otras prioridades, ¿no? La cuestión militar, el Estado, bueno. Entonces es una discusión que ellos dan en minoría, ¿no? Entonces me interesaba mucho reponer esa cuestión que para mí es la determinante. Y no me metí tanto en reconstruir lo que sería como un mapa de medios, porque bueno, en realidad es un poco lo que hace el propio Matelar, ¿no? Con mucha precisión, bueno, cuántas radios tenía tal, cuántos canales, pero bueno, yo creo que sí, es cierto que
se incluía o se haría más hincapié en eso, ayudaría a reponer justamente por qué aparece ese debate. Pero yo lo leí más en la clave de una discusión al interior del campo de la izquierda que se planteaba como una discusión teórica, que es el papel de la cultura, la ideología, la superestructura, ¿no? La relación base-superestructura, y también el papel de las vanguardias, porque eso está en discusión, ¿no? Eso es lo que está en discusión, que bueno, lo que vos decías en relación con el proceso cubano, ¿no? El lugar de los intelectuales y ahí está esa discusión donde la discusión sobre lo que Matelar ve, y todos lo ven, en realidad Matelar lo ve y lo dice explícitamente en la discusión sobre el papel de la cultura, si la cultura era prioridad o no. En realidad dice lo que se juega es una discusión sobre quién dirige el proceso político, los intelectuales o el partido. Entonces por ahí está bueno, no sé si, bueno, y después Sí, en realidad no sé si hay preguntas, comentarios. Sí, no, creo que más o menos me referí. Pregunta. Vos en un momento decías que esto de ir de la periferia, ¿no?, hacia el centro y ser como conseguir un lugar, ¿no?, dentro de los estudiantes intelectuales europeos viniendo de la periferia, ¿no?, a pesar de que el europeo de origen era como también una cosa así, un lado excepcional, que era más frecuente que fuera al revés el movimiento, ¿no?, que los intelectuales europeos fueran seguidos en Latinoamérica y no el movimiento inverso. Y yo lo relacionaba también, me preguntaba con toda la corriente que había habido, ¿no?, de escritores, quizás no tanto intelectuales, pero los escritores también eran intelectuales, ¿no?, dentro de esta cuestión del compromiso, etcétera, que había habido una influencia muy importante de escritores latinoamericanos en Europa, en París especialmente, ¿no?, lo que Cortázar, bueno, todos los que habían formado el boom latinoamericano de los 50, 60, muchos de ellos vivían en Europa, habían ido a vivir a Europa, que toda esta, como que hay un antecedente, ¿no?, como un camino, no sé si es el que siguió Matelar, digamos, se puede inscribir en esa tradición, o es algo totalmente diferente del lugar que va a ocupar Matelar y no se puede homologar a estos lugares que ya habían abierto de alguna manera a otros intelectuales latinoamericanos, como estos escritores que habían sido los escritores del boom, que eran reconocidos internacionalmente y especialmente en Europa. Sí, no me metería en algo que no conozco demasiado en relación con la literatura y los escritores. Insisto en los procesos colectivos, ¿no? Digo, en Chile, en Santiago, entre los 60 y el 73, era un centro de reunión, ¿no? Por eso decía, bueno, un montón de gente que tanto por el desarrollo de las ciencias sociales como después del 70 por la novedad del proceso chileno, y sobre todo los franceses miran mucho lo que ocurre en Chile porque están ensayando en el 72 un programa de unidad entre el Partido Socialista y el Partido Comunista francés, que justamente es la base de lo que después se empieza a llamar el eurocomunismo, que es la idea de también, ¿no?, una transición democrática, ¿no?, un poco el abandono de posiciones leninistas. Bueno, Francia mira mucho eso. Y en relación con yo en todo caso lo que señalo es que no lo conozco para el caso de la literatura, pero sí que en el caso de Matelar, en relación con las ciencias sociales, hay una influencia en términos de ideas, ¿no?, de ideas. Y esto se lo reconocen mucho, ¿no? Qué sé yo, digo, sus colegas, tanto los ingleses que hacen economía política de la comunicación como los franceses, reconocen esta impronta de Matelar por su experiencia chilena y también por su cosmopolitismo, ¿no?, en relación con el pensamiento sobre la comunicación mundo, o en el caso de la economía política de la comunicación. Pero bueno, sí, me parece que porque justamente además, ¿no?, lo primero que hace Matelar cuando llega a Francia es hablar sobre Chile,
quiero decir, lo primero que escribe, ¿no? Son como, bueno, ¿qué permite pensar el proceso chileno? Y no es que él se hace, digamos, que si hay condiciones de recepción para eso, justamente por, también en parte, más allá de lo que podía haber suscitado identificación de la cuestión y el golpe de Estado y el gobierno de Allende, pero porque Francia está ensayando post 68 también la izquierda está discutiendo la cuestión y entonces se debate, dicen, bueno, ¿qué pasa cuando entonces dejamos libertad al enemigo de clase, nos hace un golpe? Bueno, Francia está discutiendo eso y eso es lo que le permite a él ingresar como... Pero bueno, en relación con lo de la... lo que planteas de la literatura, ¿no? Sí, evidentemente los viajes, pero yo hasta ahí llego, ¿no? Pero en relación con el pensamiento social me parece que no... que obviamente debe haber casos, pero que en general se estudia más bien. Nosotros desde la periferia estudiamos procesos de recepción, ¿no? Entonces la recepción de Althusser, Foucault, o acá, ¿no? Yo quiero preguntar esto de cómo es la articulación cuando va a Mozambique, cuando va a Nicaragua, por ejemplo, es contar la experiencia chilena o hacer una recuperación cuando vuelve de las experiencias nicaragüenses, de las otras experiencias, Cuba, de Nicaragua, Mozambique. Él, ¿no? Un poco como fuente o articulador de... Sí. Después llega y recupera esa experiencia. Sí, ahí lo que me interesó mostrar era, bueno, la existencia de una suerte de red, ¿no? De intercambios y de circulación de personajes, de ideas, de materiales. Por un lado, como el pasaporte siempre es Chile, ¿no? Siempre el contacto es la experiencia chilena, por un lado. Y por otro lado, entonces la vinculación con estos procesos que en general lo invitan son los estados, ¿no? Lo invita el Frelimo, ¿no? El Frente de Liberación de Mozambique, lo invita el gobierno de Nicaragua. Lo que me interesó de ahí poner de relieve es, por un lado, cómo la participación en esas experiencias deja huellas después en la producción conceptual teórica de Matelar. Yo no le creo tanto, ahí no quedo tan pegado a la figura, pero él dice, para mí Mozambique, mi experiencia en Mozambique fue, dice en los 80, fue como la de Chile. No deja tanta marca, pero él, plantea una serie de cuestiones y dice, bueno, yo lo aprendí bien, ¿no? Entonces, por un lado, tratar de mostrar esas huellas que deja esta circulación internacional en sus propias reflexiones. Y por otro, el papel de Matelar como mediador, porque siempre de cada experiencia deja algo, ¿no? Entonces va a Mozambique y es raro, pero bueno, los publica algunos artículos en francés, ¿no? Sobre la experiencia de Mozambique, pero después el libro que recopila con esos artículos lo publica en español en México, una cosa rara. Lo incluyen en los libros que está publicando entonces en Francia, pero hace una edición que es el librito Comunicación y Transición al Socialismo, ¿no? Que se publica solo con ese título en México, Ediciones Era, ¿no? Y ahí entonces eso lo reseñan en Comunicación y Cultura. Casullo escribe sobre el libro porque le sirve a Casullo para discutir el leninismo. O sea, en realidad le discute a Matelar, pero digo, en el proceso que estaban haciendo los intelectuales argentinos exiliados en México de revisar sus inserciones políticas, discutir el marxismo, la vanguardia, el leninismo, bueno, ese libro de Matelar le sirve y se publican algunas reseñas. Casullo escribe un artículo donde lee el libro de Matelar y donde dice, bueno, es productivo por esto, pero en realidad le da palos muy fuerte a los mozambiqueños. El problema del tercer mundo también. Claro, una de las cosas que dice Casullo es etapa, ¿no? Sí, ahí Casullo dice, bueno, el libro de Matelar es productivo porque nos muestra que en realidad el tercer mundo no es una entidad homogénea, sino que hay cuestionando la idea de imperialismo cultural y la idea de esa unidad del tercer mundo como entidad. Dice, bueno, hay diferentes situaciones, no las podemos englobar a todas en un concepto de tercer mundo y hay que pensarlas. Entonces también le sirve para eso. Lo mismo en
No quiero dejar pasar la oportunidad de pasar la propaganda sobre el cuaderno que editamos el año pasado, donde hay un artículo sobre el caso de Mozambique que está buenísimo. Digo, en el cuaderno 2 de Reime hay un artículo que está buenísimo. Sí, gracias que me decís eso, porque es una discusión de los cuadernos, del cuaderno que aparece ahí, que está buenísima. Para poner un ejemplo, porque si no queda muy abstracto lo que digo. La discusión sobre el papel de las nuevas tecnologías en un proceso de democratización. Entonces ahí hay una discusión y Matelat discute con aquellos desde la teoría y desde más de los militantes también, pero esto digo, de los McLuhanistas, bueno, la idea de que el dispositivo técnico de por sí puede generar la democratización de la comunicación, porque ellos hacen ahí experiencias de que está de Super 8, que es ahí lo nuevo, ¿no? El formato, bueno, está, bueno, y la cuestión de los pequeños formatos. Sí, los pequeños formatos. Y Matelar ahí lo que dice es lo que genera la democratización, por eso su pensamiento materialista sobre la comunicación, que es que lo que genera que un medio pueda ser democrático son las relaciones, las organizaciones en las que se rodea, no se puede autonomizar el elemento tecnológico. Entonces, por dar un ejemplo, que eso después viste que lo retoma en el libro La comunicación alternativa, y viene de ahí, viene de esa experiencia. Ahí hay una discusión, entonces, bueno, eso es una discusión que le sirve también para pensar después más teóricamente y discutir con esta idea de este optimismo tecnológico en la comunicación, por ejemplo, a partir de lo que ocurre en Mozambique. Inclusive Casullo, que esto ahí en la revista hay un poco una discusión, porque Matelar dice, mira, hay experiencias de democratización a partir del uso de nuevas tecnologías y experiencias en las que él participa, y Casullo dice, bueno, el frelismo es leninista, por lo tanto es verticalista, autoritario, el leninismo es... bueno, pero ahí ese es un ejemplo, y bueno, y en el cuaderno está más reconstruido, se puede leer ahí sí. Sí, yo en realidad hay un montón de cosas que me encantaría discutir del libro. Bueno, no, digo porque son temas que me interesan muchísimo, pero digo, hay una cosa que vos mencionaste ahora varias veces, la cuestión de la economía política, digamos, cómo se inserta Matelat y qué debate lleva, como la discusión de la economía política en Francia y en relación con los teóricos norteamericanos que él de alguna manera introduce también. Y no sé cómo ves vos ahí como la línea que va desde los debates del laboratorio chileno a lo que va a ser mucho después, digamos, como el campo, digamos, de la economía política hasta hoy, ¿no? En América Latina. Porque yo tengo la impresión de que hay una cantidad de problemas que aparecen en las cosas que escribe Matelat y algunos otros en ese momento, en Chile y apenas después en los 70, donde aparece toda la cuestión de un análisis ideológico y un análisis, por ejemplo, la elección de los objetos, ¿no? Como yo te decía, para mí no es un tema nada marginal, o sea, que haya sido un problema para la izquierda, la elección del Pato Donald, habla de que la elección del objeto es una decisión muy fuerte y que hay un viraje ahí, digamos, en el tipo de observación, en el tipo de acercamiento que hacen desde la economía política a los medios, la cultura de masas en etapas posteriores. Entonces, nada, un poco cómo ves, porque yo creo que hay todo un debate ahí que tiene que ver también un poco con la mixtura de cuestiones de economía política, pero también de todo lo que hay presente de la semiótica y un análisis más estructural, digamos, en muchos de los textos, digo, no solo en el Pato Donald de ese momento, que después, digamos, de alguna manera en el área de economía política queda como mucho más sesgado, si querés, y hay toda una zona que ahí aparece mezclada que se define y de alguna manera se cercena la relación más fuerte con el debate ideológico, ¿no? Entonces,
pregunta sería cómo Sí. ves vos ahí el Sí. itinerario y si de alguna manera ves como los momentos de inflexión de Sí. de esa modificación, Sí. digamos, ¿no? Como de ese pasaje. Sí. Sí, yo creo que la idea de que Matelar hace economía política de la comunicación es como una reconstrucción retrospectiva de los que se dedican a la economía política y necesitan un referente que los avale, ¿no? Contemporáneamente. Que lo digas vos. No, Si claro. lo dijera yo no me creería. No, claro, porque estrictamente uno debiera decir que Matelar, primero, en Chile no hace lo que va a hacer la economía política de la comunicación. No hace eso. Sí hace una reconstrucción muy hasta donde puede, creo, de lo que sería el sistema de propiedad de medios de Chile, pero en la clave de mostrar la dependencia, de cómo ese sistema de propiedad en realidad lo que muestra es una Las estructura. políticas nacionales, Sí. los diagnósticos de las políticas nacionales. Sí, o previo, ¿no? Sí, pero mostrar que fue vínculo fuerte para el vínculo fuerte entre la propiedad del sistema de medios y los grandes grupos económicos, sobre todo vinculados a la oligarquía terrateniente. Y además tiene hay como una premisa que es que de algún modo la propiedad determina la ideología. Digo, no es de Matelar, está en la ideología alemana, ¿no? La clase dominante es dueña de los medios de producción material y por lo tanto. Entonces, me parece que. Y él, Matelar, lo abandona rápido esto. Me parece que eso también. O sea, abandona rápido sobre todo el análisis ideológico. Cuando empieza en los artículos, ¿no?, que va publicando en el 72, dice, bueno, hasta este momento los investigadores críticos lo que hacíamos era leer la ideología subyacente en los mensajes, ahora de lo que se trata es de pensar la creación de un medio revolucionario, dice. Entonces empieza a discutir más la cuestión de la política cultural, el lugar de la vanguardia, la cultura, toda la discusión leninista sobre si la cultura, qué hay que hacer con la cultura heredada, bueno, hay toda una discusión donde él abandona un poco, aunque vuelve, o sea, siempre aparece de algún modo, pero no ese programa que plantea muy fuerte y que deja muchas huellas de la crítica ideológica de los mensajes, él lo abandona. Eso. Fíjate que ahí yo creo que justamente la contextualización de los medios del Estado, de los medios previos, es que en Chile tenés millones de ejemplares del Pato Donald circulando y en Mozambique no tenés ni cine, ni televisión, ni electricidad, prácticamente. Entonces, también el objetivo es necesariamente diferente. Sí. Una cosa es cuestionar la inserción de las políticas norteamericanas de medios para América Latina y otra cosa es la falta de atención, que lo que marca Matelar es como la falta de atención que el gobierno colonial en Mozambique había prestado a los medios, sí, ¿no? Donde no había habido como una política de comunicación previa. Sí, o también la fascinación con el Super 8 podría resolver, pero en relación a lo de la economía política, que si bien, por ejemplo, hay un dossier que hace, por ahí lo marco, ¿no?, como un ejemplo, ¿no?, que esta idea de Matelar como mediador o conector entre tradiciones intelectuales, un dossier de Le Monde Diplomatique sobre el imperialismo cultural, y Matelar lo lleva a publicar a Schiller, que nunca se tradujo al francés, ¿no? Entonces, por ahí publica. Pero estrictamente, entonces, yo diría, no hacía economía política de la comunicación en los 70, y cuando se desarrolla este campo de la economía política de la comunicación a fines de los 70, con Ganham, ¿no?, en Francia, o Clichy, y hay otro en Francia, que ahora hay uno más que por ahí ahora se me escapa el nombre, se hacen una pregunta que es diferente, que es, se pregunta por la especificidad, por el estatuto económico de la mercancía cultural, ¿no? Entonces, está bien la ideología, pero la comunicación es mercancía, por lo tanto valoriza capital, y lo que tiene que hacer una economía política de la comunicación es estudiar la especificidad de ese proceso de valorización de capital en las industrias de la comunicación y a Matelar eso no le interesó nunca, por eso le escribe y dice, se trata de hacer la crítica de la economía política de la comunicación, es decir, la crítica de que se pueda autonomizar una instancia
con una lógica económica como determinante de la configuración de un sistema de medios. Por eso él trabaja la noción de hegemonía, bueno, una serie de cuestiones desde otro lugar, desde el marxismo. Entonces, que la trilogía sería la discusión con eso. me parece que más los textos estos que de fines de los 70, principios de los 80, inclusive estos no traducidos, ¿no? Para comunicación y lucha de clases, donde el artículo de él, de la introducción, se llama para un análisis de clase de la comunicación o la crítica de su economía política, donde fuertemente discute el economicismo. Si uno lo podría sintetizar así, la idea de que puedo abstraer, digamos, una esfera, digamos, ¿no? Que sería la de la valorización de capital, y él eso lo discute. Y sin embargo, bueno, después como en el campo, ¿no? se prestan los nombres y pero él yo creo que discute fuertemente eso y lo diferencia, me parece, de la tradición inglesa y es lo que yo leo ahí, ¿no? Y de los franceses. Los franceses, por ejemplo, los ingleses se preguntan mucho por esa especificidad de la valorización de capital en la comunicación. Dicen, bueno, obviamente después se trata, una vez que se identifica esto, de ver cómo esto deja huellas en lo ideológico. Y los franceses se preocupan más por la cuestión de reconstruir los procesos de trabajo, esa cuestión. A Materna le interesa la hegemonía, ver cómo la configuración de los sistemas medios expresa también relaciones de fuerza, tiene como una mirada más gramsciana, por eso la idea de crítica de la economía política. Pero bueno, después me dice, bueno, ¿qué querés que haga? Yo ya cuántas veces dije que lo mío es una crítica, dice, el subtítulo del Capital es crítica a la economía política, dice, pero ya estoy cansado de decirlo, y bueno, después lo invitan a los congresos y va, qué sé yo, pero yo no diría que es una referencia, o por lo menos que plantea un cuestionamiento de la economía política. Sí, o quizás hay algo ahí de la comunicación, las cosas de una historia conceptual también, ¿no? Sí. De que ahí sí yo creo que entronca con una tradición que en Francia tiene mucho peso, sí. Y que incluso algunas cosas de lo que nosotros hablamos siempre en la cátedra de Flichy, que es esa historia del espacio público, del telégrafo, digamos, el espacio público a la vida privada, qué sé yo, que tiene que ver con con correlacionar una historia conceptual con una historia de los sistemas de medios que quizás ahí, muchas de las cosas posteriores de Matelar se entroncan bien en esa tradición. Sí, más que la economía. Sí, mucho más que la economía política. Sí. Bueno. ¿Se aplaude? Sí, si no hay más comentarios. Bueno, gracias por las preguntas, por la lectura, por la invitación, por venir. Gracias a vos por venir. No, bueno, eso no, para mí es muy grato poder justamente someterme a la crítica y a los errores también. Pero bueno. ¿Cómo? No le digas más librito. No, el del Pato Donald. Por favor, no le digas. No le digo más librito, no, pero porque lo diría en ese momento. Claro, bueno. Sí. Sí, es que a mí me parece que yo le digo. Sí. Lo gracioso es que siempre alguien saca alguna anécdota. ¿Cómo? Siempre alguien saca alguna anécdota relacionada al Pato Donald. Entonces, ¿qué trabajaba? Bueno, inclusive en la editora me dice, pero yo el Pato Donald lo leía fotocopiado porque estudiaba letras en la dictadura y se lo repartía a mis compañeros. Y siempre alguien saca alguna anécdota que, bueno, las tendría que haber compilado, digamos, pues también hace una memoria cultural. Y bueno, siempre... Ese Rayuela era de Cortázar, claro. Anterior. No, está bien porque tu libro era como un libro dentro, pienso en la cuestión más comunicacional, estrictamente, de la cual estoy muy alejado, pero la cosa más, me parece como que era necesario, ¿no? Un recorrido sobre Matelart era... Y después está esta cuestión que me parece que muchos de los temas que aparecen son temas del proceso chileno, o sea, más en general, ¿no? Sí. Esta cuestión de que Chile está presente en todos lados, claro, porque el 74 es el año que todo el mundo habla de Chile. Sí. Digamos, eso es así en todos lados, en todos los foros, en cualquier lado. Digamos, después decían los franceses, los italianos, un montón también, y un montón.
Y después aparte también porque Chile como un punto de quiebre, ¿no? Y eso es muy interesante lo que vos haces, porque justamente si Chile es como el fin de la larga década del 60, incluso hasta creo que Jameson usó el caso de Chile para hablar de ese final, en realidad digamos de ahí Matelar sale hacia el tercer mundo primero y después hacia repensar la cuestión comunicacional en el mundo general. Entonces me parece que como que el libro es muy oportuno, ¿no? Está, bueno, oportuno no, porque no es que sea de ahora, pero digo, muy que faltaba, ¿no? Sí. Bueno, gracias, sí. También la idea es un poco pensar cómo, claro, es una historia de la disciplina, si querés, pero al mismo tiempo tratar de poder plantear y pensar cómo la historia de los estudios en comunicación en América Latina, en Argentina, forman parte, o hay que leerla en una clave de más historia cultural, por decirlo de algún modo. ¿No? Así como uno puede decir, bueno, uno pasa una historia de la sociología, pero al mismo tiempo puede leer la sociología para hacer una historia cultural en los 60 en Argentina, entonces pensar en Ditela o lo que pasaba, ¿no? Digo, me parece que los estudios en comunicación y eso no está del todo explorado, un poco, bueno, ahora ando más en eso también. Bueno, gracias. Gracias.